Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta masterclass. Hoy con motivo de precisamente esta masterclass del analista y el Círculo Argentino de Seguridad referido a la crisis de Ecuador, es de interés pensar que durante décadas la hipótesis de la existencia de vínculos entre el terrorismo y el crimen organizado transnacional era mirada con escepticismo. Es más, estos fenómenos eran tratados de forma diferenciada, incluso las unidades de análisis o departamentos de las fuerzas de seguridad que se ocupaban de ellos actuaban en forma separada. Encontrábamos unidades antiterroristas y por otro lado las de unidades contra el crimen organizado. Pero ya hace un tiempo que esta división, tanto conceptual como organizativa, se fue poniendo bajo cuestionamiento, en especial luego de los ataques sufridos el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. En ese momento, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió la resolución 1373, en la cual expresaba su preocupación por la estrecha conexión entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada, transnacional, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y de drogas, entre otros, y expresaba la necesidad de promover la coordinación en los planos nacionales, regionales e internacionales. Una de las diferentes modalidades que vislumbra el narcoterrorismo es la utilización de las organizaciones del crimen organizado de tácticas propias de las organizaciones terroristas en la búsqueda de sus fines de beneficiarse económicamente a través de actividades criminales y el control de territorio y poder. En este sentido, resulta oportuno analizar la problemática que se encuentra enfrentando Ecuador en estos días y que fuera uno de los temas presentes en la Diplomatura Superior Internacional en Narcoterrorismo que ofrece el Círculo Argentino de Seguridad conjuntamente con el analista y la UAI de Rosario, por medio de un grupo de profesionales como el doctor Jonathan Vallejos, el doctor Fernando Zaragoza y quien les habla, que estaremos renovando en este 2024. La presente masterclass será moderada por el licenciado Diego López, director académico del Instituto de Seguridad Privada del Analista, y por el licenciado Juan Espíndola, director académico del Instituto de Inteligencia Criminal del Analista. Juan, te cedo la palabra. Bienvenidos a todos. Desde ya gracias de parte del analista y el círculo por presenciar este evento. Tuvimos casi 170 inscriptos, un tercio mujeres, el resto hombres de distintas ramas. Disculpen que voy admitiendo que ingrese gente. Tenemos gente de fuerzas de seguridad, fuerzas militares, pertenecientes a la justicia, a entidades gubernamentales, estudiantes, abogados, analistas, técnicos. O sea que tenemos un público diverso, todos muy interesados en esta temática, que es una temática actual y que compete a todo el continente, ¿no? Tenemos inscriptos de 13 países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Perú, República Dominicana, Venezuela y Venezuela. Lo que implica que, como verán, todos están interesados en esto porque nos afecta a todos en mayor o menor medida. El organizador de todo este evento fue Fernando Zaragoza, que también es director académico del Instituto de Estrategia y Defensa del Analista, y todo el evento fue organizado por los distintos directores que informamos ahora del Analista. Así que le voy a dar paso a Fernando para que él presente a los expositores, que es quien los conoce realmente y sabe de su valía. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, yo le quiero agradecer especialmente a Abraham Lescano por haberme facilitado el contacto de Roberto. Me habló muy bien de Roberto. Abraham es un coronel de la República Hermana de Perú. Pero primero voy a presentar a Roberto Alejandro Marchambrito, quien es es ecuatoriano, es un oficial jefe de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Ha tenido
a lo largo de 35 años, una impecable trayectoria como oficial militar, y además es un académico bueno, que realmente tiene un enfoque muy interesante, porque puede vincular cuestiones de las ciencias duras, como lo vinculado con la aeronáutica, como cuestiones vinculadas a las humanidades. Es licenciado en antropología cultural y está cursando ya una maestría en sociología política. Y creo que para entender el problema de Ecuador, me voy a adelantar un poquito, se necesitan estos dos enfoques, fundamentalmente el segundo, para poder comprender. Le voy a pedir por favor que cierren los micrófonos. Como decía recién, necesitamos estos dos enfoques para entender un problema como es el de Ecuador. Seguidamente quiero presentar al coronel también, Abraham Alejandro Lescano Salazar. También es una persona muy prestigiosa, es coronel de la Fuerza Aérea de Perú, y es una persona muy prestigiosa tanto en el plano militar como en el plano académico. Además es oficial de inteligencia, un destacado oficial de inteligencia de esta fuerza. Yo no voy a leer los detalles de la hoja de vida de ambos profesionales, pero quiero darle la palabra a Roberto para que pueda explicarnos este fenómeno bueno, que nosotros nos sorprendimos el otro día cuando vimos videos en los cuales un grupo de criminales salvajes atentaron contra funcionarios públicos, personales y civiles. Así que bueno, te cedo la palabra, Roberto. Creo que tenés una presentación que tenemos que exhibir. Le voy a pedir a Juan que lo haga y agradecido por aceptar. Le voy a pedir al resto, por favor, que apague los micrófonos para no distraer a los disertantes. Muchísimas gracias. La dinámica va a ser, cada uno de ellos va a exponer 15 minutos y después vamos a hacer un conversatorio para que sea ágil, para que sea más entretenido, en el cual ustedes son invitados a realizar palabras, a realizar reflexiones y a sacarse todas las dudas de esta situación. Ahí están abriendo la presentación. Un poco pequeña, pero en fin, si podemos pasar a la siguiente, por favor, para poder iniciar. Esta pequeña presentación, que más bien son imágenes más que una presentación en sí misma, es para tratar de ubicarnos un poco sobre la realidad geográfica y un poco sobre un desarrollo histórico de estas cosas, porque lo que ha pasado hoy en el Ecuador, como todo fenómeno de estas características, viene a ser un fenómeno social que no se da de la noche a la mañana, no se produce por un solo factor, sino también por factores diversos que nos involucran todo esto. Entonces aquí podemos ver una imagen del Ecuador. El Ecuador, como ustedes saben, es el segundo país más pequeño de Sudamérica, si no consideramos a las Guyanas, por supuesto. Es apenas unos 40.000 kilómetros más grande que Uruguay, pero es una geografía muy diferente de Uruguay. Uruguay es un país relativamente plano. Ecuador está atravesado por la cordillera de los Andes y le divide en tres regiones: la costa, la sierra, las montañas, y la Amazonía hacia el lado este oriental. Entonces, ustedes pueden ver Colombia al norte, y está limitado también por Perú al sur y al este. Entonces, esta es una dinámica especial en la cual se encuentra Ecuador. Y como ustedes conocen, estamos rodeados por el primero del país que es Colombia, y el segundo que lastimosamente es la realidad. No se está escuchando bien. El último tramo no se escuchó bien, se te escucha como lejos. Déjame ver si puedo cambiar. Se puede agrandar la pantalla para poder ver, identificar de qué se trata. No sé si ahí Sí, me por escuchan favor. mejor. Ahí se te escucha perfecto. Ya creo que era el micrófono que estaba malo.
cambié de micrófono. Bueno, entonces, como les quería indicar, esta es más o menos la ubicación geográfica del país. Y también tenemos que considerar que el Ecuador tiene 7 puertos que dan hacia el Océano Pacífico. Si vamos desde la parte superior en la provincia de Esmeraldas, que está limitando con Colombia, posterior está la provincia de Manabí, y en la zona que ustedes ven del Golfo de Guayaquil está inmiscuidos 3 puertos principales y un cuarto puerto, es decir, 7 puertos hacia el Océano Pacífico, que se convierten también en una tentación para lo que es el tráfico de drogas. Y la geopolítica de las drogas ha ido cambiando en estos tiempos. Si podemos cambiar a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos también cómo ha ido cambiando el asunto de la droga. De 275 millones de consumidores a nivel mundial, ha habido un incremento de un 11% de consumidores y se estima que para el 2030 habrán 299.000 consumidores de drogas a nivel mundial. Y la cocaína es el segundo producto de consumo en el mundo, después de la marihuana. Entonces, este es un incremento grande de la geopolítica de las drogas que está ocurriendo a nivel mundial. Es decir, cada vez más hay más consumidores y esos consumidores se van trasladando de países. Si antes el centro de gravedad del consumo estaba en Norteamérica, el consumo ahora se va corriendo un poco hacia Europa. Podemos pasar a la siguiente, por favor. El consumo como ustedes ven, hay 33 millones de personas de entre 15 y 34 años que van consumiendo drogas y Europa es ahora el continente de mayor consumo de cocaína. Entonces, esto ha generado que las circunstancias sean diversas. En el pasado, el Ecuador estaba un poco alejado de la realidad de las drogas. El Ecuador era considerado un centro de paso de drogas, porque de alguna manera las fronteras la realidad geopolítica regional era diferente. Como ustedes saben, hasta hace poco tiempo, hasta el año 1998, el Ecuador y el Perú mantenían un diferendo limítrofe que en algunas ocasiones nos llevó incluso a enfrentamientos de carácter militar. Esto hacía que la frontera sur del Ecuador haya estado relativamente blindada por estas consideraciones. Por lo tanto, se limitaba cualquier acceso de la frontera sur. Y de la frontera norte con Colombia, que es el mayor productor mundial, y donde la mayor cantidad de plantaciones se ubican en la zona fronteriza con el Ecuador, en los departamentos de Nariño y Putumayo, que son los que están en la frontera precisamente. Antes, en esa zona era la zona de operaciones de las FARC, y las FARC servía de alguna manera como digámosle, para ponerle un nombre, un pseudoestado que controlaba esa región, donde el Estado colombiano no tenía una injerencia real. Es decir, las FARC hacían las funciones del Estado y controlaban de alguna manera el intercambio y la producción e incluso el movimiento de la droga. Y a las FARC no le convenía una incursión en el Ecuador porque el Ecuador le sirvió por muchos años como un centro de descanso. Entonces había una realidad geopolítica que también limitaba el acceso. Pero esas realidades van cambiando, como les digo, a partir del año 98 con la firma de la paz con el Perú y cuando se ingresó ya en un agresivo y efectivo mecanismo de integración entre los dos países, y hacia el norte con la firma de la paz en el 2016, cuando prácticamente el Ecuador y como es prácticamente Colombia perdón, las FARC se dieron el espacio que debió haber sido ocupado por el Estado colombiano, pero lastimosamente no lo fue. Y en ese momento, cuando desapareció las FARC, se fragmentaron los grupos que quedaron allí y produjo inmediatamente que haya una disputa por el comercio y un incremento del comercio. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor.
Aquí podemos ver los países y los cultivos de coca, los mayores productores de cocaína para el año 2022. Como ustedes ven, Colombia sigue siendo el primer productor mundial de cocaína, Perú es el segundo, Bolivia es el tercero, y también estamos viendo ya un crecimiento de cultivos de cocaína, tanto en Venezuela como en Honduras, algo que no había pasado anteriormente. Es decir, se está incrementando la producción de cocaína por estas características de el aumento acelerado del consumo, sobre todo en los países del África y del Asia, que tienen un incremento muy importante de consumo de estas sustancias. Si pasamos a la siguiente. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador? El Ecuador, aquí podemos ver una comparación entre los homicidios por cada 100.000 habitantes que estaban ocurriendo en el país. Si podemos ver, la línea roja es la que corresponde a Ecuador, las otras líneas corresponden a Brasil, México, Costa Rica y Estados Unidos, que nos sirven para hacer una comparación entre la realidad de la violencia que estaba ocurriendo en el Ecuador hasta el año 2017 prácticamente. Si ustedes ven, en el año 2017 el Ecuador tenía ¿Y qué una hiciste tasa para de comer si no me homicidios convidaste? por cada 100.000 habitantes equivalente o muy similar a la Por de Estados favor, Unidos. perdón, Roberto. Guillermo, por favor, apague el celular. Guillermo, ¿a qué? Disculpe, Roberto, discúlpeme. Sí, sí, no hay problema. Entonces aquí podemos ver cómo abruptamente se empezó a incrementar a partir del año 2017 la tasa de homicidios en el Ecuador hasta llegar a una friolera de más de 45, 48 muertos por cada 100.000 habitantes, que es una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Y vemos que supera con creces a las de países que consideramos o se han considerado tradicionalmente violentos como México. Ahora bien, ¿por qué se da esta realidad? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Esta nos permite ver la tasa ya por provincias en el Ecuador, la tasa de homicidios. Como ustedes ven, la zona roja es la que acumula la mayor cantidad de homicidios, que está básicamente en la zona costera, y esto está relacionado obviamente con el flujo de drogas hacia los puertos, como les había hablado anteriormente, los 7 puertos que se ubican en la costa del Pacífico del país, y también con una de las zonas fronterizas al norte, que también es otro camino de flujo de droga para el país. Es decir, el país que antes era un centro de tránsito de la droga, y sobre todo que era un centro de acopio de precursores químicos para el refinado de la droga hacia Colombia, y de armas también. Poco a poco se fue convirtiendo en esta geopolítica de las drogas en un nuevo centro de acopio y distribución de la droga. Sobre todo, como les decía, hacia Europa, porque la droga antes salía sobre todo hacia Estados Unidos en la ruta del Pacífico, la ruta pacífica hacia Estados Unidos, pero ahora está saliendo en gran cantidad la droga hacia Europa. Y para salir hacia Europa, Oceanía, África, obviamente ya no lo hace como lo hacía antes hacia Estados Unidos en lanchas rápidas o ese tipo o aeronaves incluso, sino que ahora sale contaminada en los contenedores de las exportaciones que tiene Ecuador. Recordemos que Ecuador es el mayor productor de bananos en el mundo, entre otras cosas. Y la producción de bananos siempre implica una gran cantidad de contenedores por el tipo de exportaciones, barcos y contenedores. Entonces, de alguna manera, estas mafias, que ahora ya se las tiende a llamar ya corporaciones delincuenciales, encontraron que la mejor manera de exportar su producto hacia los nuevos mercados era a través de este país, que también va de la mano, si ponemos la siguiente, de la poca o de la debilidad institucional que ha ido ocurriendo en el Ecuador. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Esta diapositiva nos permite hacer una apreciación de las tasas de muertes en el Ecuador
desde 1980 hasta el 2023. Y es muy interesante porque nos permite apreciar de que el Ecuador en realidad nunca fue un país pacífico, siempre tuvo serios problemas institucionales, siempre tuvo dificultades de carácter de seguridad. No podemos decir que el Ecuador haya sido un país seguro. Las tasas siempre fueron en una tendencia creciente. Si podemos ver aquí, incluso entre el año 99 y el año 2009, que estuvo la base de Manta, la famosa base de Manta que se habla mucho en este tiempo, el incremento, se continuó con la tendencia de incremento de crímenes o de homicidios por cada 100.000 habitantes. Y entramos a un periodo de gran declive, que es a partir prácticamente del año 2008 o 2010, en que la tasa descendió abruptamente y llegó a sus niveles más bajos en el año 2016-2017. Para una vez de ahí empezar un nuevo ascenso acelerado, algo nunca visto en la realidad del país. Si comparamos la línea, es todo un desfase de la realidad lo que está ocurriendo, hasta llegar a la situación en la que nos encontramos ahora. Entonces, este es un asunto muy interesante que nos permite tratar de identificar qué es lo que está pasando o qué es lo que pasó. Si ponemos la siguiente, por favor. Listo. Como podemos ver aquí, se han dado una serie de cosas. Este ya es una presentación un poco más pequeña respecto a la, realidad del país. Estamos aquí hablando ya desde el año 2006 hasta el año 2023. Y nos podemos parar a ver qué es más o menos lo que estaba ocurriendo. Entonces, el país tenía una baja institucionalidad, diría yo, hasta el año 2007 y 2008. Pero ¿Y qué es esos lo que mana, pasó ellos ahí? sin saber, pues A partir de ese eligieron allá momento. A partir del 2008, a partir del 2008 con la nueva constitución, se cambiaron muchos paradigmas en el ámbito de seguridad. Nosotros teníamos la Ley de Seguridad Nacional, que era una ley y una estructura de seguridad nacional ideada en la Guerra Fría, que ustedes conocen con la famosa Ley de Seguridad Nacional, también estructurada en función del viejo litigio fronterizo con el Perú, y que estaba encaminado a ese tipo de estructura de seguridad, una estructura donde las Fuerzas Armadas tenían una primacía sobre todo tipo de otra organización de seguridad. En el año 2008-2009 cambia las leyes a partir de la siguiente constitución y se va creando una nueva institucionalidad en el ámbito de seguridad, no solo en el ámbito de la seguridad, sino en varios ámbitos, pero centrándonos en el ámbito de la seguridad, se creó, primero cambió y se dio un nuevo enfoque a la seguridad, hablando ya de seguridad integral, ya no solamente de la seguridad nacional enfocada en el ámbito militar, sino en la seguridad integral, dándole unos factores específicos de responsabilidad a la policía, una reestructuración de la policía, para que sea, porque hasta esa época la policía se convertía simplemente en una fuerza auxiliar de las Fuerzas Armadas. Pero a partir del año 2009, la policía pasa a tener una nueva institucionalidad policial. También se crea el Ministerio Coordinador de Seguridad, que era un ministerio que estaba sobre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para poder coordinar los ámbitos de seguridad. Y antes de eso también se divide. Antiguamente nosotros teníamos hasta el año 2008, teníamos el Ministerio de Gobierno. Era Ministerio de Gobierno y Policías. Era el ministerio que se ocupaba de la política, de todos los temas de relaciones políticas entre el Estado, entre el gobierno, el ejecutivo, la asamblea, etcétera. Y se le divide en dos, en la Secretaría de la Política, que continúa con esas actividades de las interrelaciones políticas, y se crea el Ministerio del Interior en el año 2008. Exclusivamente dedicado a la seguridad pública y el que era el rector de la policía. Adicional de eso, también se crea el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tenía la responsabilidad del manejo integral del sistema penitenciario y la rehabilitación. Y el Ministerio de Justicia trabaja en la creación de nuevas cárceles.
hay bastante discusión si las acciones que se realizaron, porque se construyeron 3 nuevas cárceles, pero cárceles de gran magnitud, para tratar de mejorar el sistema carcelario que era muy deficiente ya para esa época. Para ponerles como ejemplo, en el año 2009 se cierra un penal que estaba en medio de la zona central de la ciudad de Quito, que databa del siglo XIX, construido en el siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX, que ya no tenía ningún tipo de garantías, y recién se cierra a partir de la construcción de estos nuevos penales. Se implementaron varias situaciones. También se reestructuró todo lo que implica la inteligencia. La inteligencia hasta el año 2008 estaba básicamente dividida entre la inteligencia policial, la inteligencia militar, y de la inteligencia militar cada una de las fuerzas con su respectiva inteligencia y con muy poca coordinación. Y en esta época se crea la CENAIN, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, cuyo propósito era el de ser el ente rector de todo el sistema de inteligencia nacional, y todo el sistema de inteligencia nacional tenía que rendirle cuentas a este sistema mayor. Entonces hay varias cosas que se van realizando. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió a partir del 2017? Que entra el nuevo gobierno. El nuevo gobierno, sobre la base de una concepción económica distinta y sobre la base de la idea de que el Estado era demasiado grande, empezó a eliminar la institucionalidad que se había logrado. No solamente en el área de seguridad, sino en muchas áreas. Y entre esos eliminó el Ministerio de Justicia, y la responsabilidad de cárceles pasó a una entidad de segundo nivel que tiene un nombre larguísimo que no lo voy a repetir aquí. Él eliminó, nuevamente unificó el Ministerio del Interior con con la Secretaría de la Política para convertir nuevamente en un ministerio de gobierno, y y también desmanteló la Secretaría de Inteligencia, porque desde la perspectiva política la Secretaría de Inteligencia había servido exclusivamente para investigar y espiar al ámbito político. Entonces, todas estas acciones fueron poco a poco desestructurando. En el ámbito económico se estima que alrededor de 3.000 millones de dólares se dejaron de invertir o se desinvirtieron en el ámbito de la seguridad. Entonces, fueron acciones que se fueron realizando poco a poco durante estos dos gobiernos, que fueron las que de alguna manera podemos ver van construyendo una nueva relación. Si juntamos esta situación, juntamos a la realidad geopolítica que se estaba dando en el ámbito de la geopolítica mundial, la geopolítica de las drogas, podríamos decir que nos encontramos ante un Estado con una nueva realidad estructural de la realidad geopolítica de drogas, y con unas capacidades cada vez más mermadas en el ámbito de la seguridad. Una pérdida de institucionalidad, porque toda esta nueva reestructuración que se dio, obviamente implicó que todas las capacidades que el Estado pueda haber asumido en determinado momento se fueron perdiendo. Y si finalmente vemos la última diapositiva, podríamos tratar de ver ahí. Aquí nos permitiría ver más o menos cómo es lo que pasó. Los mercados asociados, si vemos el lado izquierdo, vemos que los mercados asociados con el crimen organizado fueron creciendo cada vez más durante este periodo. Los actores criminales, a su vez, también fueron creciendo, todos están en positivos, y las capacidades de combate del crimen por parte del Estado fueron decreciendo durante todo este periodo. Entonces, sin pretender decir que esta es la única causa, porque como todos conocemos, estos fenómenos son multicausales, tienen causas diversas, pero considero yo que de las principales causas que podemos indicar de lo que ocurrió o está ocurriendo en el país, en el Ecuador, en este momento, a partir de esta intensificación, se debe a 2 factores principales. El primero, el cambio de la realidad geopolítica regional, la geopolítica de las drogas, por otra parte, y también la desestructuración del Estado, la pérdida de capacidades del Estado sobre la base de una visión ideológica y una visión económica que le llevó a buscar la disminución agresiva de gasto, sin considerar la realidad que se estaba enfrentando.
Esto simplemente como para darles un pantallazo acerca de la realidad de lo que está ocurriendo en el Ecuador y estoy aquí para poder seguir conversando sobre estos temas. Excelente presentación, Roberto. Abraham, no sé si querés vos continuar con tu presentación y después comenzamos con el conversatorio. Excelente, Fernando. Yo le había pasado también, te había pasado una pequeña presentación, si las pueden poner. Excelente. ¿No? La idea, me van a disculpar, yo soy oficial de inteligencia, entonces posiblemente mi percepción va por ese lado. Yo quiero hacer más bien un análisis de qué ha generado todo esto, toda esta situación que hoy día la ha narrado perfectamente bien Roberto, todo este cambio geopolítico que ha habido. Yo creo que para analizar lo que está pasando tanto en Ecuador y posiblemente lo que está pasando también en la región, porque esto, si bien es cierto, hoy día todos hemos sido testigos de todas estas actividades, estos hechos que se han dado en Ecuador, también es cierto que muchos de los países de la región, de una u otra forma, ya se están dando o hay indicios que se van a materializar, ¿no? Entonces, yo comenzaba tratando de ver qué nos ha llevado a toda esta situación. Por ahí posiblemente ha habido un cambio de giro también en la región. En los últimos años hubo un giro hacia los partidos de izquierda. Y lo menciono porque posiblemente muchos de los partidos de gobierno o gobernantes o que tuvieron algún tipo de influencia en el país provienen también de algunas organizaciones de corte revolucionario, subversivo, terroristas que han actuado en la región, que de una u otra forma han permitido, han facilitado y posiblemente en algunos casos auspiciado o alentado también el desarrollo de una serie de actividades ilícitas en nuestro país, ¿no? Y no solamente ha habido ese cambio de giro, sino una serie de manifestaciones sociales en varios de nuestros países. Acuérdense que en los últimos años, cada vez que había algunas pequeñas crisis políticas en los países, grandes manifestaciones sociales como las que en algún momento se han dado en Colombia, en Chile, en mi país, donde se excedió la capacidad de la policía, hubieron víctimas, eran muy violentas, y nos preguntábamos quiénes estaban atrás de todas esas grandes movilizaciones, ¿no? Porque no son espontáneas. Alguien las financia y por algo las financian y las movilizan. Mencionando lo que sucede, por decir, en mi país, y posiblemente tenemos una realidad no similar, pero muy parecida en muchas cosas a lo que ha sucedido en Colombia o viene sucediendo en Colombia, ¿no? Al igual que Colombia, el Perú y Bolivia somos países donde se siembra hoja de coca, se produce cocaína, somos el segundo productor, muy bien lo dijo Roberto, ahora es Colombia, en algún momento nosotros estamos como segundo productor en Bolivia y ha comenzado también a producirse en Venezuela. Pero lo importante es que en ambos países, tanto Colombia como el Perú, tuvimos la mala suerte de no solamente ser países productores de drogas, sino haber tenido organizaciones subversivas, guerrilleras, o como en mi país las llamábamos organizaciones terroristas, ¿no? Tuvimos dos grupos armados, Sendero Luminoso y el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que en la década de los 80 hicieron un trabajo de infiltración en el Estado mucho antes, pero salen a realizar acciones armadas y por coincidencia su accionar estuvo orientado con mayor presencia en todas aquellas zonas cocaleras del país. Entonces, en el transcurrir de su accionar, no solamente tenían un objetivo político, una motivación ideológica, sino se empezaron a dar cuenta que el narcotráfico los podía abastecer de una muy buena fuente de ingresos, ¿no? Inicialmente estuvieron actuando dándole seguridad y finalmente empezaron a desarrollar todas las actividades de narcotráfico. Y estoy seguro que ese mismo fenómeno pasó en Colombia cuando, como lo dijo Fernando, en 2016-17 comienza este fenómeno, este proceso de paz en Colombia, se hace el acuerdo de paz con la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, que hasta el día de hoy no ha terminado de consolidarse, pero muchos de los que dejaron estas organizaciones habían vivido de narcotráfico, una fuente de ingreso espectacular para ellos, fue miles de millones de dólares al año. Entonces eso también nos deja ver el poder que pueden tener de corrupción, ¿no? En países como el Perú, por decir, en los últimos procesos electorales, se ha podido observar que en algunos poblados del interior del país, candidatos para los gobiernos locales que tienen muy poco presupuesto como gobierno local y los que aspiraban a un cargo público aparentemente no tenían los recursos
que estaban en relación a las campañas de comunicación, de propaganda que realizaban, ¿no? Unas campañas políticas realmente impresionantes, ¿no? Que demandaban mucho dinero. Entonces, evidentemente, alguien los estaba financiando desde atrás, ¿no? Alguien estaba atrás interesado de empezar a topar todos esos puestos políticos. Entonces, hoy en día, creo que en la región en general, y posiblemente con mayor o menor incidencia en algunos países, se está incrementando el accionar del narcotráfico por muchos factores, no solamente porque en la región seamos también productores de coca, sino porque en el mercado han empezado a aparecer una serie de drogas sintéticas, muchas veces a menor costo. Entonces, eso obliga a que las organizaciones de narcotráfico que operan en la región estén buscando tener una mayor producción, ¿no? A veces cuando Naciones Unidas o algunas organizaciones internacionales, por decir, empiezan a estudiar y ven que no están creciendo las hectáreas de cultivos de coca en el Perú, sí, posiblemente no están creciendo. No están creciendo físicamente, pero en las mismas cantidades de hectáreas se está produciendo mucha más hojas de coca, ¿no? Entonces, sí estamos viendo que este fenómeno está íntimamente relacionado al narcotráfico, con el crimen organizado. Si es que el mercado empieza a ser topado por estas drogas sintéticas, va a obligar a que existe una mayor demanda o mayor capacidad de producción de las drogas naturales, como es la cocaína, y para posicionarse en los mercados muchas veces se necesitan armas, ¿no? Porque acuérdense que estas organizaciones actúan al margen de la ley, entonces el narcotráfico empieza a armarse y se empieza a generar el tráfico de armas. Muchas adquieren posiblemente en el mercado negro y muchos también de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas del Orden, por ese poder de corrupción que pueden tener. Entonces el escenario se empieza a complicar más porque en muchas de las manifestaciones sociales que se han dado en algunos países, particularmente en el nuestro, se evidencia que hay un financiamiento atrás de ellos, que debe venir de todas aquellas organizaciones del crimen organizado, particularmente aquellas que están relacionadas con el narcotráfico y que van generando mayor violencia. Se aprovechan también, que es cierto, ha habido, creo, en muchos gobiernos hay una debilidad de los gobiernos, nadie quiere asumir el costo político que demanda el aceptar que se está viviendo una crisis y que hay que combatir a estos ilícitos, porque cuando no se les combate en su momento siguen creciendo, ¿no? Y a medida que va creciendo, la situación se va complicando. Entonces, para un gobierno, muchas veces es complicado aceptar que está sucediendo algo, y peor porque una de las maneras de enfrentarlos, lamentablemente todavía en nuestra región, creemos que es darle la responsabilidad a las Fuerzas Armadas, y existe cierto temor también de darle esa responsabilidad a las Fuerzas Armadas o a las fuerzas de seguridad como tienen en Argentina. Entonces están creciendo, se han infiltrado con ese poder económico que les da el narcotráfico, han logrado infiltrarse en todos los estamentos del Estado. Es probable que también estén infiltrados muchas veces en las mismas fuerzas del orden, y es evidente también que están infiltrados, lo que más les interesa, que es en los órganos de justicia, porque finalmente es ahí donde se generan todo el barco, todas las medidas para darles muchas veces penas muy, muy bajas o para protegerlos, ¿no? Entonces hay toda una estructura financiada por el narcotráfico para proteger servicios nacionales. Y si a eso se suma que empiezan a llegar también, como ha sucedido en el Perú, con algunos congresistas que han llegado y venían del ámbito muy relacionado con el narcotráfico, empiezan a estructurar o a proponer leyes también para facilitar todos estos ilícitos, ¿no? Y esa corrupción no solamente se ha limitado, creo yo, al poder político, a la justicia y a las fuerzas del orden, sino también muchas veces a los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación que hacen otra guerra aparte también, hoy día empiezan a venderla, o la narrativa que emplean va a otros intereses, ¿no? Lo que está pasando en Ecuador, hoy día vemos los medios y hay definitivamente muchos medios que están alentando el accionar de las Fuerzas Armadas, los están aplaudiendo, les parece muy bien, algunos de repente lo están criticando, pero lo triste es que todo eso va quedando grabado. Y cuando pasen los años y baje la euforia y ya se logre la paz, vamos a ver cómo van a juzgar a todos aquellos militares y policías que hoy día fueron alentados por toda la población para combatir esta situación que se está dando, ¿no? Se lo digo con experiencia acá en el Perú. Ustedes, si han revisado, en la época que nosotros combatimos fuertemente el proceso subversivo en nuestro país, en la década de los 80, 90, hasta principios de los años 2000, creo que tuvimos una victoria militar con una serie de errores, porque lo cierto es que las Fuerzas Armadas generalmente no están equipadas, no están entrenadas y no están adoctrinadas para este tipo de amenazas, pero finalmente asumimos la responsabilidad, como la puede estar asumiendo hoy en día Ecuador,
Y pasan los años, la gente se olvida y hoy día todos aquellos militares están metidos, están juzgados en las cárceles y no vemos a ningún político porque aparentemente no asumieron esa responsabilidad, ¿no? Entonces muchas veces debemos ver en otros países cómo se van dando los acontecimientos también para ir aprendiendo de ellos, ¿no? En mi país, con pena lo digo, hay militares que combatieron en la década de los 80, 90, que ya están bordeando los 80 años, 90 años y siguen metidos en la cárcel. Y vemos a terroristas que han sido liberados e inclusive han obligado al Estado a pagarle una serie de indemnizaciones, ¿no? Entonces el tema, como le digo, es bien complejo. Hay una fragmentación también de todas estas organizaciones que se han dedicado en algún momento a hacer guerrillas, como lo que ha sucedido en Colombia, que hoy día están luchando por tener un mercado también en el ámbito de las drogas, y ahí surgen también enfrentamientos entre ellos para ver quién los lidera, y en esos enfrentamientos que demandan más armas, ¿no? Inclusive en algunas declaraciones que han hecho públicas en Ecuador, y también de una u otra forma nuestro ministro de Defensa lo ha corroborado, parte de algunas municiones o armas que se han empleado en Ecuador en estos disturbios han sido de procedencia del Perú, ¿no? Hay una nueva búsqueda de rutas de narcotráfico. No tenemos los países de la región, creo, la capacidad hasta el momento de controlar todos nuestros mares, que por donde se realiza el mayor tráfico de estupefacientes. Es una debilidad que tenemos. Y a eso se va sumando que en realidad en la región creo que no hay una decisión de todos nuestros gobiernos de enfrentar esas amenazas que, si bien es cierto, son comunes y nos afectan a todos. No existe esa voluntad, ¿no? Por intereses políticos, por presiones internacionales, por un sinfín de factores que hacen que cada país haga lo que buenamente puede, pero muchas veces no nos damos cuenta que esta es una amenaza que va más allá de las fronteras y que realmente amerita y demanda que las tratemos en toda la región. Posiblemente estuve leyendo ahí algunos artículos, hay algunos factores que también han contribuido al crecimiento de todas esas organizaciones, como ha sido la pandemia del COVID, que de una u otra forma nos retrotrayó todas las fuerzas del orden y estuvimos evocadas en esta lucha totalmente diferente contra el COVID. Se descuidó todas aquellas zonas donde estaban operando el narcotráfico, el crimen organizado, las organizaciones subversivas o terroristas, y empezaron a crecer, ¿no? Es complicado lo que está sucediendo, yo creo, hoy en día en Ecuador, porque muchas veces estos fenómenos que suceden en algún país se empiezan a replicar. Yo recuerdo que estuvimos haciendo en algún momento un análisis, por decir, de las manifestaciones sociales, estas violentas, cuando salió el presidente Castillo y asumió la nueva presidenta en el país, que hubieron unos disturbios que le costó la vida a varios militares y a algunos civiles. Tenían patrones muy similares en su accionar con lo que había sucedido tanto en Colombia como en Chile, extrañamente. Los patrones en los que operaban eran similares, entonces muchos de estos acontecimientos que se van dando van a empezar a replicarse en otros países. Si nos ha llamado la atención lo que ha pasado en Ecuador, que tomaban televisiones, les adelanto que no ha sucedido solamente en Ecuador, acá en el Perú hace unos años atrás, también un grupo de gente vinculada al crimen organizado, narcotráfico, tomó un canal de televisión. O sea, las escenas han sido similares, sino que hoy día han sido filmadas, ¿no? Porque este accionar no obedece solamente ya a actos de crimen organizado, porque generalmente el crimen organizado no quiere evidenciarse, ¿no? Porque si están haciendo unas actividades ilegales no les interesa que más bien evidencien ese accionar. Pero sí, cuando yo hago actos terroristas, sí quiero promocionarlo, ¿no? Como bien hicieron la introducción, lo que sucedió el 11 de septiembre, más allá del impacto de las 2 aeronaves, el efecto fue que lo vimos, ¿no? En tiempo real todo el mundo lo vimos, nos impresionó lo que está pasando. Entonces, hoy día el terrorismo no solamente quiere emplear el terror, sino también quiere hacer todo un teatro de esto para que tenga un mayor efecto. Entonces, eso lo ha evidenciado en los medios de comunicación, ¿no? Ha sido filmado, ha sido transmitido prácticamente en vivo en el mundo entero, cuando veíamos cómo tomaban una estación de televisión. Y lo peor, que hoy día todos tienen un teléfono celular con una cámara y todo el mundo lo filma y lo vamos pasando por todas las redes. Yo les aseguro que todos en esas horas que sucedieron esos acontecimientos nos llegaron cientos de videos, ¿no?, de lo que está sucediendo. Y esto, que puede ser bueno porque nos puede mantener informado, en algún momento puede ser contraproducente para quienes tomaron las decisiones y están actuando, porque pueden ser evaluados también, porque de una u otra forma van a ser cuestionados o juzgados por algún tipo de violación a los derechos humanos, ¿no?
Porque nosotros, como sabemos, el derecho internacional humanitario no se aplica a los conflictos internos, ¿no? Y esta declaración de conflicto armado interno, de una u otra forma le va a dar un estatus de beligerante y no sé si es que a los que se les capture el de prisionero de guerra. Es una situación compleja, ¿no? Lo cierto es que creo que el presidente ha tenido la valentía, posiblemente también por un efecto Bukele, de tomar las riendas y tomar la decisión política que es fundamental, ¿no? Quien toma esa decisión política, yo estimo que también es consciente que va a tener en algún momento de afrontar las consecuencias políticas de ello. Pero lo que sí yo creo que nos obliga a todos los que estamos en este ámbito, que de una u otra forma estamos relacionados con el ámbito de la seguridad, la defensa, el ámbito de inteligencia, que esta situación que ha pasado en Ecuador y que nos ha descrito muy bien Roberto, tiene que significar unas luces de alerta para seguir más de cerca estos acontecimientos, porque yo particularmente creo que se van a replicar, al menos en países como el Perú, posiblemente en Chile, no lo sé tanto en Argentina, posiblemente de repente ahora con estas manifestaciones sociales que se empiecen a formar, se va a incrementar también la sensación de violencia, ¿no? Y muchas veces ese llamado a las fuerzas del orden, a los militares a actuar, puede ser una solución inmediata, pero no es la solución finalmente, ¿no? Este no es un tema que van a solucionar los uniformados, es un tema que tiene que solucionar eminentemente todo el Estado con todas sus capacidades, ¿no? Las Fuerzas Armadas, en los países en los que pueden actuar, o las fuerzas de seguridad o policiales, son las que deben generar la sensación de paz y tranquilidad para que el Estado haga y cumpla sus funciones como debe ser, ¿no? Yo hasta ahí creo que quedo para tratar de cumplir con el tiempo y abierto también al debate, a cualquier pregunta que pueda tener. Gracias. Muchísimas gracias, excelente presentación, Abraham. Yo tengo una pregunta, una reflexión para Roberto. Yo en algún momento fuimos a dar una capacitación a Ecuador, a un servicio de inteligencia que se estaba creando, y nosotros lo que notábamos era una cierta rispidez entre la inteligencia militar con la inteligencia policial. Y todo eso después los dos tenían una rispidez contra el nuevo servicio de inteligencia civil. Yo, bueno, un poco quisiera, digamos, si pudieras ampliar algo de esto, si esto te parece que pudo haber sido determinante. Vos mencionabas la pérdida de capacidades. Y otra pregunta que aprovecho a hacerte es si ves dificultades de que los países puedan cooperar contra este tipo de flagelos. Pienso en ciertos contextos, recuerdo que vos lo dijiste también, el conflicto militar que tuvo Perú con Ecuador, también muchas veces Bolivia, Ecuador muchas veces se refiere que Bolivia no es del todo cooperativo. O sea, un poco esas dos cuestiones, la cooperación interna y la cooperación con otros países. Esa es la pregunta, Roberto. Eh, Gracias, Fernando. En lo que tú hablas de respecto al sistema de inteligencia es toda la realidad. O sea, lastimosamente nuestros sistemas de inteligencia siempre fueron separados. Y también ha habido siempre una disputa entre, sobre todo, el ejército con la Policía Nacional. Y eso tal vez podamos medirle en la historia. La Policía Nacional se creó en los años 30 del siglo pasado, tal como está la estructura actual, en función de la estructura del ejército. Es por eso que nosotros tenemos una policía militarizada. La Policía Nacional del Ecuador tiene una estructura militar y comparte de alguna manera ciertos símbolos, ciertas relaciones, ciertas cosas con el ejército, y eso creó desde el principio ciertas rivalidades. Entonces siempre ha sido difícil tener una interrelación. Durante mucho tiempo, como yo les había dicho, la policía también era una fuerza auxiliar, es decir, era considerada aquí en el Ecuador como una fuerza de segundo orden, porque nuestra naturaleza, la realidad geopolítica del país estaba encaminada hacia la guerra territorial con el Perú. Entonces, la policía era una fuerza de segundo orden. Entonces, eso también creó ciertas dificultades. A partir del 2008, que la nueva constitución le dio una nueva estructura a la policía, a la seguridad en general, hablando ya de seguridad integral y todo lo demás, le dio nuevas facultades a la policía. Y se vio la dificultad de poder gestionar el sistema de inteligencia precisamente en lo que tú dices.
la reticencia de unir esfuerzos entre los dos servicios. Si incluso dentro de la misma institución militar hay reticencias entre lo que es la inteligencia de la Fuerza Aérea con la inteligencia del Ejército, la inteligencia de la Armada, más dificultades de unir la inteligencia con la inteligencia policial. O sea, esos resquemores siempre hubo. Y como tú bien dices, más aún todavía poner a una cabeza de carácter civil para que sea el que coordine. Sin embargo, esta nueva institucionalidad empezó a funcionar. Poco a poco fue cambiando y podemos decir que empezó a dar buenos resultados, yo diría hasta el 2017, cuando por estas consideraciones que yo les había indicado, que de carácter más bien político para mí, se empezó a desarticular el tema, porque se le acusó a la inteligencia de que había servido exclusivamente para espiar a políticos, lo que siempre se le acusa con razón o sin razón a la inteligencia, pero se le acusó y se le desarticuló a la inteligencia. Se despidió mucha gente y se volvió a cada quien a tomar su propio camino. Entonces, eso generó, yo creo que es una de las principales causas también para que no haya podido una inteligencia estructurada alertar sobre lo que estaba yendo a pasar o lo que estaba empezando a ocurrir en el país. Esta crecimiento acelerado, terriblemente acelerado de las bandas criminales que, como les decía yo, ya no se deberían considerar ni como bandas, sino como corporaciones criminales, que no solamente operan en un solo país, operan a nivel regional. Y aquí yo voy con tu segunda pregunta, la dificultad que tenemos para cooperar. Lastimosamente los criminales cooperan entre ellos con mucha más facilidad que los estados. Y ese es uno de los graves problemas que tenemos. Poder superar las diferencias de carácter político que podamos tener, de enfoques, etcétera, para darnos cuenta de que si es que no enfrentamos de una manera coordinada, probablemente eso se va a ir desbordando poco a poco. Tal vez lo podamos controlar de alguna manera temporalmente con estas acciones desesperadas, entre comillas, que yo pienso que ha dado el Estado ecuatoriano ahora, el gobierno ecuatoriano, podamos controlar de algún momento, de alguna forma, pero esa situación y esa realidad posiblemente se va a trasladar a otro lugar, no es que va a desaparecer o se va a transformar. Si no actuamos coordinadamente, sobre todo con inteligencia y capacidades, yo creo que va a ser muy difícil, pero deberíamos tratar de caminar hacia ese lugar. No sé si con eso te contesté, Fernando. Sí, sí, perfecto, perfecto. Eh, Creo que hay dos preguntas. A ver, Eduardo Balbi. Ah, Eduardo, colega, te paso la palabra. Buenas tardes, ¿cómo están? Primero, felicitaciones a los conferencistas, nos han hecho un panorama muy importante. Quiero decirles que yo hace 30 años que trabajo en Ecuador, en Perú, en Colombia, en México y en otros países en las áreas sensibles, inteligencia y todo lo demás. Así que he entendido perfectamente bien lo que ustedes plantearon y les agradezco mucho la sinceridad con que plantearon las cosas tal cual son. Eh, mm, yo diría, si ustedes me permiten, y es una pregunta que les hago, ya que ustedes conocen muy bien y sobre todo a Abraham, más que Roberto, creo, eh, ¿cuál es el grado de anticipación estratégica continua que tenemos en nuestros países y en América Latina para para poder trabajar en la prevención y en la gestión de riesgos? Esa es la pregunta. Bueno, una pregunta realmente, gracias por la pregunta, Eduardo, sumamente compleja, ¿no? Cada día creo que los acontecimientos que se van dando y los flujos de información que hay, ¿no? Yo recuerdo cuando recién comenzaba mis primeros años de oficial y trabajábamos en inteligencia, la información era escasa. Hoy día los flujos de información al contrario, ¿no? Ya hay exceso, estamos sobreinformados, hay mucha información, malinformación, desinformación, y generar escenarios o visualizar los escenarios que se vienen cada día es mucho más complejo. Lo cierto es que sí hay una serie de indicios que los organismos de inteligencia van detectando y van analizando y pueden dar una alerta oportuna para tomar las decisiones. Pero yo creo que el gran problema en nuestros países, y algo de lo que mencionó también Roberto, es que hay una falta de cultura de inteligencia principalmente entre los políticos, los que toman las decisiones. Entonces muchas veces o no creen en lo que les está dando inteligencia, no quieren creer porque también a veces no quieren escuchar, no les conviene,
Entonces hay que hacer un trabajo mucho más fino y de las organizaciones de inteligencia para saber cómo estructurar adecuadamente y cómo llegar a los que toman las decisiones. Ese es el gran problema, ¿no? Yo creo que el problema es que no existe esa cultura. Entonces, por N factores, ¿no? Uno de los factores es lo que decía Roberto, en general a las organizaciones de inteligencia, siempre cuando hay estas luchas internas, donde hay procesos subversivos, narcotráfico, terminan siendo cuestionadas también las organizaciones de inteligencia porque por muy bien que les dan sus trabajos, siempre de una u otra forma se les vincula, con razón o sin razón, a temas políticos, ¿no? Y sabemos que la inteligencia en realidad no es política. No trabaja, no debe obedecer a ningún interés político, sino a dar la información tal cual como se da. Pero yo creo que va más por el tema de una falta realmente de cultura de inteligencia en los tomadores de decisión, en los políticos, sobre todo para que confíen, capitalicen mejor a sus organismos de inteligencia, sepan asimilar mejor la información que tienen. También es cierto que nos falta, creo, se están dando ya una mayor fluidez en la región, creo, en los organismos de inteligencia, pero todavía nos falta mucho para sincerarnos y compartir más información en la medida que primero nuestros gobernantes entiendan que son amenazas comunes que tenemos que enfrentarlas en conjunto, y para enfrentarlas la primera línea de defensa es y será siempre la inteligencia, ¿no? Porque es la que nos va a alertar para tomar las decisiones, preverlas con anticipación y para poder actuar de la mejor manera, ¿no? No sé si en algo respondo tu inquietud, Eduardo. Abraham, coincido 200% con lo que acabas de decir y creo que la falta de cultura política acerca de la inteligencia es uno de los mayores problemas que tenemos en América Latina. Lo he vivido, lo he sufrido y lo he sentido y he pagado el precio en algún momento. Roberto, no sé si quieres agregar algo. Sí, gracias, Eduardo. Yo diría que la curva increíble de incremento de la tasa de homicidios en el país nos dice con claridad que lastimosamente no existe una anticipación estratégica en el Exacto. Estado ecuatoriano, al menos. Y eso, como yo les decía, tiene múltiples factores, pero uno de los más importantes, por supuesto, es el asunto de inteligencia, la realidad de la inteligencia y lo que acaba de decir Abraham, la falta de cultura de inteligencia en los decisores, en los que toman las decisiones finalmente los políticos, que o no quieren entender o los intereses de carácter político priman a veces sobre la realidad institucional o la realidad de lo que está sucediendo. Eso nada más. Roberto, voy a meter una idea para todos de tu país porque lo conozco personalmente. Yo empecé a capacitar a la DNI de tu país cuando se llamaba así en 1991. El último curso que le dimos a la inteligencia de las Fuerzas Armadas fue en el 2021. Está claro lo que estoy diciendo. 30 años. En la última etapa de la SENAIN, la Secretaría Nacional de Inteligencia, di 3 talleres de formación de los analistas con nuestros métodos de prospectiva estratégica especialmente diseñados para inteligencia. ¿Y por qué dimos 3 cursos? Por las purgas y los cambios de las personas. Y luego se creó el CIES y le di 5 cursos a distintos grupos de analistas en menos de 1 año y medio. Así no se puede trabajar. Lo dejo ahí. Juan, vos tenés una pregunta, me parece. Juan Espíndola. Sí, hago en representación, tengo 2, una mía y otra de María Fernanda Casas, que ahí dijo en el chat que no tiene buena señal. Continuando con esta cuestión de el servicio de inteligencia y demás, ella pregunta si se utiliza el servicio de inteligencia o inteligencia en servicio penitenciario. No sé si particularmente en Ecuador hay un equivalente al servicio penitenciario argentino o si se ocupa una fuerza policial de esa actividad. Esa es la pregunta de María Fernanda, ¿ya? La inteligencia en las cárceles. Y de mi parte, hablando con respecto a lo que es la cooperación, la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, dijo que estaba dispuesta a prestar colaboración a Ecuador, y yo quería saber si ustedes consideran viable que, más allá de coordinación en lo que es tareas de prevención policiales, hay algún otro tipo de cooperación de facto que pueda hacer una nación a otra. No sé si se entiende la pregunta.
con personal, Sí, medio. sí, Juan. Bueno, con respecto a la primera pregunta, sí hay un servicio de prisiones, de cárceles, que funciona en el Ecuador. Como te digo, tiene un nombre extremadamente largo, pero lastimosamente fue el que más desestructurado quedó a partir de la eliminación del Ministerio de Justicia. Y hoy por hoy es el que está más cuestionado por las evidentes acciones de corrupción que se han suscitado ahí. Para poner un ejemplo, hace no mucho tiempo se encontró en las oficinas del SNAI, se llama, en las oficinas administrativas del SNAI se encontró una caleta con armas de fuego dentro de una de las cárceles. O sea, ni siquiera estaba en las celdas o en el área de los presos, sino en las oficinas administrativas del SNAI, una caleta con armas, con fusiles y todo el tipo de cosas. Entonces es una institución probablemente la más cuestionada actualmente. La que hace inteligencia ahora, en este momento en las cárceles, entiendo yo, es la Policía Nacional en este momento, pero está también muy cuestionada porque la inteligencia que ha obtenido la Policía Nacional, de lo que yo tengo conocimiento, se ha basado sobre todo a base de favores a ciertos grupos para que me den información respecto de otros grupos, y eso obviamente genera cada vez más conflicto y más dificultades. Y Es una respecto a la inteligencia segunda, cerrada. claro, por supuesto. Y Y respecto a, a la siguiente pregunta que tú decías hay varios países que han ofrecido asesoramiento y ayuda. Yo creo que va a ser muy probable que se pida asesoramiento de capacitación en inteligencia, tal vez en algunas cuestiones de carácter tecnológico, pero creo asimismo que va a ser muy difícil que se pida y acepte más allá de eso. ¿Por qué? Porque incluso la misma constitución del Ecuador establece límites a la posibilidad de que fuerzas de otros países puedan ingresar al territorio nacional para cualquier tipo de cosa. Sería mucho más difícil, ya sería una situación que se ha ido completamente de las manos, que se diera un caso por el estilo. Pero el otro tipo de apoyo creo que se va a dar muy probablemente y ya se debe estar dando incluso. muchísimas gracias, clarísimo. Le vamos a dar la palabra al otro moderador, a Diego López, creo que tenía un par de reflexiones para que actives el debate, Diego. Bueno, buenas noches. Felicitarlos primeramente a los dos expositores que nos han brindado muy buena información. Gracias también, Fernando, por traerlos, ¿no es cierto?, a ellos a esta masterclass. Voy a leer una pregunta del chat eh, referente a lo que es la inteligencia. Preguntaron si qué rol cumplió el organismo de inteligencia nacional en alertar, digamos, de manera temprana al gobierno sobre el tema. Esa pregunta estaba más direccionada al licenciado Roberto Marchán, ¿no es cierto? Y yo, de mi parte, quería preguntarle a cualquiera de los dos expositores o a los dos si es posible lograr un trabajo conjunto entre la mayoría de los países que integran la TAM, donde, digamos, se articule lo que es la política junto a acompañado a un sistema judicial y, por supuesto, con la participación de Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, algunas diferencias en las ideologías, ¿no es cierto?, políticas de algunos países. Si digamos eso sería esas ideologías serían, digamos, un impedimento de un accionar en conjunto para beneficio de Latinoamérica. Bueno, tal vez empiezo yo. Respecto a la pregunta del rol de la inteligencia, creo que ya habíamos hablado, creo, es una de las que está más cuestionada aquí en el Ecuador. O sea, la inteligencia es la que evidentemente ha fallado. Yo me atrevería a decir que no hubo inteligencia estratégica, sobre todo por todas estas cosas, consideraciones que ya hemos dicho. Y respecto al tema del trabajo en conjunto entre los países, yo creo que más que una posibilidad debería ser una necesidad que deberíamos empujar todos.
sea, si no tomamos conciencia, hacemos que, el ámbito político tome conciencia de que más allá de las ideologías y las posiciones ideológicas necesitamos enfrentar un problema común, estamos realmente en una mala situación, creo yo. Entonces, yo estaría por la idea de que es una necesidad de toda la sociedad de presionar a los tomadores de decisiones para que coordinemos de alguna manera más las acciones. Obviamente no será del todo desde el inicio, no podrán ser grandes cooperaciones, pero por lo menos para empezar a tratar de cooperar. Yo creo que de alguna manera también lo que está pasando en el Ecuador puede ser el inicio para que todos los países de la región nos motivemos para darnos cuenta de que estamos enfrentando, como les había dicho, ya no simplemente crimen, sino verdaderas corporaciones criminales de carácter transnacional. Bueno, si me permite también para complementar que yo creo que a veces no tendría yo exactamente decir si fue un fracaso o no de inteligencia en Ecuador, porque no lo conozco, eso lo conoce Roberto mejor que yo, pero sí, yo quiero algo que siempre decimos en inteligencia, ¿no? Generalmente, cuando hay algún éxito, son los éxitos del área de operaciones, y cuando hay fracasos, se le echa siempre la culpa a inteligencia, porque es lo más fácil. Pero muchas veces la inteligencia está, se da y simplemente no se toman las mejores decisiones. Yo sí creo que los gobiernos tienen la necesidad y la obligación, como ha dicho Roberto, de integrarse. Yo creo que ya hay un esfuerzo, porque sí, entre las comunidades de inteligencia en los diferentes países de la región, posiblemente con temas muy puntuales como el narcotráfico, el crimen organizado, se están dando. Hoy en día en el Perú se está convocando, por decir, inicialmente a los representantes de la comunidad andina, quieren que participen los ministros del Interior, los ministros de Defensa, hasta los de Justicia, todo para tratar de ver este problema en general y posiblemente eso que comenzó a ser un pedido de algunos sectores de la política en el país con respecto a la comunidad andina, ya han surgido voces que debería ser de toda la región. Entonces yo creo que se están dando los pasos, no va a ser inmediato definitivamente, pero yo creo que es sumamente necesario y posiblemente actividades como esta que estamos realizando con la academia nos va a permitir también ir generando esa motivación y esa cultura de inteligencia que se requiere, porque eso es fundamental, una cultura de inteligencia que permita hacerle saber a los tomadores de decisiones, a los políticos, a los que realmente toman las decisiones, la importancia que tiene estar informados adecuadamente y oportunamente para tomar mejores decisiones y para emplear esa información que tiene, aun cuando a veces políticamente no sea lo correcto. Y definitivamente, como yo cuando comencé hice hincapié, que esos giros políticos que han habido en la región no nos juegan muy bien, ¿no? Porque lamentablemente al tener lineamientos políticos diferentes, muchas veces hacen un poco más complicado el tratar de estar alineados, así sean objetivos que sean necesarios para todos, ¿no? Todavía creo que por ahí se nos dificulta en algo esa sinergia que se debe lograr. Perfecto. Fernando, una pregunta más que la hicieron acá en el chat para los expositores. Preguntan si en Ecuador eh, se puede decir que se está ante un escenario de guerra híbrida, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, si hay una convergencia entre narcotráfico y terrorismo y qué grupo terrorista es el que está posicionado actualmente. Sí, yo no pensaría que estamos ante una guerra híbrida, pero sí una guerra de carácter no convencional. El hecho mismo de que las Fuerzas Armadas hayan, en base al nuevo decreto emitido por el gobierno, lo que pasa, para ponerles en contexto, el gobierno anterior de Guillermo Lasso produjo 22 decretos de emergencia en el país, 22 en el lapso de 2 años y medio. Decretos de emergencia que ya sacan a las Fuerzas Armadas a las calles, pero en apoyo a la Policía Nacional. Al haber tomado, en cambio, la decisión el gobierno actual de declarar estado de guerra, de conmoción interna, guerra interna, le da un cambio a la relación. Es decir, son las Fuerzas Armadas las que toman la iniciativa y pasan de ser un apoyo a la Policía Nacional a la necesidad de pasar a la ofensiva, de tomar la iniciativa.
Entonces, esta es una situación un poco diferente y compleja que lastimosamente no sabemos también en qué va a parar y también sirve de alguna manera de un laboratorio para ver cómo pueden salir las cosas en esta situación, porque que yo conozca, en ningún país se ha dado esta circunstancia de que a un grupo criminal, a grupos criminales se les haya declarado prácticamente como un contendor, como un beligerante y también de terrorista. Recuerden ustedes que ni siquiera México, que tiene el gran problema de los carteles mexicanos, les ha declarado a los carteles mexicanos como terroristas. Esto puede tener también una explicación de carácter geopolítico, porque declararles de terroristas a los carteles mexicanos en México probablemente abriría la puerta a una posible intervención norteamericana. Están deseosos de hacerla en nuestros territorios. Entonces, todas estas cosas yo pienso que habría que tomarlas en cuenta. Como les digo, el tema de declaración de terrorista es un tema complejo porque el mismo concepto de terrorismo todavía es un concepto indefinido de alguna manera, porque el terrorismo siempre fue más una acción, más que un grupo específico, es decir, acciones de terror que puede hacer cualquier grupo en determinadas circunstancias, y eso ha pasado, incluso los estados pueden utilizar el terror. Y ahora nombrar a los grupos como terroristas lo que está abriendo es una puerta para la intervención de Fuerzas Armadas. Y aquí en el país no sabemos en qué va a terminar. Lastimosamente yo creo, y esto ya es un concepto personal, de que si no van de la mano las acciones militares, las acciones policiales, de otro tipo de acciones, como por ejemplo el ataque directo a una de las cosas fundamentales que tiene este tipo de corporaciones criminales, que es el lavado de activos, que es el financiero, poco vamos a lograr, nos vamos a desgastar, las fuerzas militares se van a desgastar material, humana y en imagen ante la sociedad, obviamente, y tal vez los resultados que logremos serán resultados parciales o resultados limitados en el tiempo si no se toman en cuenta estas otras acciones. Y también quitarle la base social por la cual se alimentan estos grupos, que son básicamente la inequidad, la pobreza, la falta de oportunidades que tiene gran parte de nuestra población, que es algo que también los estados deben tomar en consideración. Excelente. No sé si Abraham querés hacer algún otro comentario. No, no, porque ya, pero en realidad lo ha dicho muy bien, creo, Roberto. Perfecto. Bueno, veo acá que tenemos otra pregunta de Walter de Benedictis, que tiene la mano levantada. Walter, no sé si tenés algún comentario, alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Bueno, desde ya muchísimas gracias a los expositores y al analista por esta invitación a esta masterclass. Dos aspectos que me llamaron poderosamente la atención. Los dos expositores han hablado concretamente de los políticos. Creo que es una pata importante, por supuesto, como todo poder ejecutivo que puede haber en cualquier país, pero no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es el interactuar o la coordinación entre la inteligencia que se puede hacer con el Poder Judicial. Entiendo que el Poder Judicial también se puede encontrar cooptado justamente por todas estas bandas de narcoterroristas o narcocriminales o como los quieren denominar en este momento, pero ¿qué pasa con el Poder Judicial? ¿Qué pasa con los jueces? Porque también los políticos van a ser justamente sojuzgados o juzgados por ellos mismos. Tal vez me lo puedan responder, tal vez no me lo puedan responder. La verdad que no conozco ni el sistema judicial de Ecuador. Muchas gracias y Sí, Walter, uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador precisamente es la corrupción que ha permeado la corrupción de parte del narcotráfico, porque puede haber muchas formas de corrupción, que ha permeado las instituciones del país. Esta debilidad institucional que se ha ido dando también ha hecho que la corrupción se haya incrementado y uno de los problemas más grandes es la corrupción en el sistema judicial. Nosotros tenemos hace, creo que ya va a ser un mes o 3 semanas, estalló aquí un caso muy grave que se llama bueno, varios casos, pero uno de ellos, el último, el caso Metástasis, que está llevando adelante la Fiscalía.
que ha llevado a prisión al presidente del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura del Ecuador es la institución que norma los procedimientos disciplinarios y de nombramiento de jueces, fiscales y de todo el sistema judicial. Entonces, para darnos cuenta que si es que se logra demostrar, obviamente, su participación en los hechos, estamos hablando de que las más altas autoridades del sistema judicial están inmiscuidos. Y dentro de este caso se habla de casos de jueces de la Corte Suprema, etcétera, que de alguna manera están involucrados en este tipo de casos. Entonces, el problema de la corrupción en el sistema judicial es uno de los problemas fundamentales. Y posiblemente, para mí, uno de los más difíciles de enfrentar. Porque siempre habrán intereses, como siempre ha habido dentro del ámbito judicial, por poner jueces que estén o no estén de un lado o del otro lado. Y cualquier cambio también va a generar ese tipo de perspicacias. Pero evitar que se haya infiltrado el sistema judicial por este tipo de corrupción, yo creo que es una también de las más grandes necesidades. Y para esto se me hace, creo yo, fundamental el tema del análisis de lavado de activos. Por ejemplo, aquí tenemos la unidad la UAFE, que es la unidad que busca este tipo de situación, la que analiza el tema para buscar posibles incrementos patrimoniales injustificados, pero lastimosamente en los últimos años también sus capacidades han sido mermadas a tal punto de que su participación ha sido intrascendente. Entonces yo creo que también se debe atacar muchísimo por ese lado, pero como te digo, para mí, el tema judicial creo que es uno de los más complejos para enfrentar dentro de esta coyuntura que estamos viviendo. Sí, si me permites, para complementar algo, yo creo que estando en sintonía con lo que dice Roberto es cierto, ¿no? A veces las fuerzas del orden, la policía hacen su trabajo, se capturan a los delincuentes, pero lamentablemente la justicia, por N factores, no está haciendo adecuadamente su trabajo, ¿no? No existe un marco legal, por decir, en países como el mío, que muchas veces respalde el accionar de las mismas fuerzas del orden. Hay unos niveles de corrupción e infiltración, creo, evidentes en el Poder Judicial, porque lo vemos como liberan rápidamente a los detenidos. Hace unas 2 o 3 semanas atrás, la policía incursiona en un local y encuentran algo de 20 y tantos migrantes venezolanos con armas de fuego de largo alcance. Finalmente, a la semana los dejan en libertad y después los vuelven a capturar porque asesinaron a un policía. Pero también lo cierto debe ser que ese poder del dinero no solamente está en sobornar o en corrupción, también está en poseer armas y bandas que se dedican a amenazarme, supongo, juez. Entonces un juez que está juzgando a uno de estos criminales, cuando vengan y le digan, mira, justo estoy acá al frente del colegio, tu hijita está saliendo del colegio, y le tengan toda la información, entonces hay que generar todo un marco también para protegerlo. Por ponerles un ejemplo, en la época de los 90, cuando se toma la decisión en mi país de combatir a Sendero Luminoso, y sucedía más o menos algo similar, que a los jueces los amedrentaban, se crearon, no digo que sea válido hacerlo ahora, porque las situaciones han cambiado, pero en esa época se crearon los famosos jueces sin rostros. Entonces, cuando juzgaban a los terroristas, ellos no sabían a quién los estaba juzgando, entonces no había forma que los amedrentaran, que los amenazaran directo o indirectamente a su familia. Entonces habrá que generar algún mecanismo para no solamente combatir la corrupción, sino también darles la seguridad a aquellas personas que van a hacer el ejercicio de la justicia, de sentirse protegidos. Porque es bien complejo, como digo, el poder que tienen. Hace 1, 2, 3, el mismo día creo que ha sucedido en Ecuador, acá la seguridad del hijo de la presidenta, los han asaltado y les han quitado las armas. Estamos a niveles de violencia. Perdón, Fernando. Perdón. Una pregunta desde el punto de vista sociológico me quedó pendiente. ¿Cómo se puede crear concientización dentro de la sociedad ante este estado de excepción que ha detectado en Ecuador para que luego las Fuerzas Armadas, el personal de las Fuerzas Armadas, no sea juzgado? O sea, ya hablemos de inteligencia, ya hablemos en forma operativa, lo que fuera. ¿Cómo ocurrió en la Argentina? Vamos a hablarlo de esa forma. Ustedes lo han expresado, por eso lo pregunto. ¿Cómo creen ustedes, desde el punto de vista sociológico,
que esto perdure en el tiempo y que el recuerdo perdure en el tiempo. Muchas gracias. Yo creo que la principal herramienta es la educación, ¿no? Tú tienes que educar en valores, todo yo creo que en las sociedades en general se está perdiendo mucho la educación, el respeto a los valores, la identificación hasta con tus militares, tus fuerzas armadas, ¿no? Yo recuerdo de chico uno veía a un militar, un policía y con todo respeto lo saludaba. Hoy en día ya inclusive lo ves y hasta si lo ves como una amenaza o le falta ese respeto, hay una pérdida de valores sustancial. Entonces yo sí creo que se pueden hacer campañas de comunicación, sobre todo cuando hay crisis. Toda crisis es una oportunidad, ¿no? Toda crisis es una oportunidad. Entonces en esos momentos en que la población siente que son sus fuerzas armadas o sus fuerzas de seguridad o policía o sus autoridades quienes están dando las condiciones de seguridad y se sienten protegidos, es el momento también de hacer campañas para tratar de que perduren esos incentivos, ¿no? Buscar una estrategia comunicacional adecuada para que nos vean de otra manera. Tiene que haber un mayor acercamiento de las fuerzas hacia la sociedad, nos tienen que ver de otra manera. Por ponerles un ejemplo, lo que sucedió en el Perú, ¿no? Antiguamente un militar salía uniformado y era reconocido por la población. Toda la época del terrorismo hizo que ya no saliéramos uniformados a las calles. La gente se olvidó de vernos uniformados, ¿no? Hoy día se está tratando de recuperar unas cosas. Entonces hay espacios que se han ido perdiendo y hay que ganarlos. Hay que empezar a generar como de una campaña de acercamiento a la población, de un reconocimiento de la labor que se hace, de ese acercamiento, esa seguridad que te dan a brindar. No es un trabajo sencillo, pero no es imposible de hacer, ¿no? Hay muchas campañas que se pueden realizar, ¿no? Que desde la perspectiva del ámbito militar le llamamos operaciones de influencia, operaciones psicológicas, que se pueden hacer muy bien para empezar a cambiar la percepción en el diario colectivo de la sociedad sobre lo que son sus fuerzas armadas, su policía, lo que son los valores y también identificar qué es lo que está sucediendo mal, ¿no? Cuáles son esos antivalores que se están vendiendo, porque también desde niño muchas veces vamos formando a ciudadanos que tienen una percepción totalmente diferente de lo que es lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Entonces yo creo que va por una tarea no imposible, difícil, pero que se debe hacer. Complementando un poco lo que dijo Abraham, de lo que yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que también uno de los mecanismos importantes que hay que considerar es la depuración de Fuerzas Armadas y Policía, de las instituciones de seguridad. Si la población tiene la idea, la sensación de que las Fuerzas Armadas o las instituciones de seguridad están en un constante esfuerzo de depuración, de mantenerse incólumes en ese sentido, también van a tener esa satisfacción. Me olvidaba de comentar también, por ejemplo, en este caso Metástasis, que hablaba de que uno de los más altos cargos de la judicatura del país está involucrado. También está involucrado un general de policía, que coincidencialmente hasta hace unos meses atrás era el director nacional antinarcóticos de la policía. Entonces, si es que ese tipo de hechos se dan, obviamente la imagen institucional va decaída. Entonces, si se hubiesen dado pasos anteriores que hubiesen permitido algún tipo de depuración previa de este sentido, yo creo que también son cosas que van a aportar para que la imagen institucional se mantenga con el tiempo y haya esa comunión entre la sociedad y las fuerzas militares, que debe ser uno de los objetivos primarios. Una de las cosas que yo he criticado permanentemente aquí en el país es que ni el Ministerio de Defensa, por ejemplo, no sé cómo será en otros países, creo que está mucho más adelante, ni el Ministerio de Defensa ni las fuerzas, por ejemplo, tienen algún tipo de unidad que haga algún tipo de investigación de carácter sociológico al interno de las Fuerzas Armadas para ver cuál es la realidad institucional interna del ser humano dentro de las fuerzas militares, ni tampoco hacia la percepción externa. Eso también es información, yo creo que es importante para poder ayudar en la toma de decisiones de los decidores. Muchas gracias a ambos, muy ilustrativos. Excelente. Bueno, no sé si Patricio o Diego tienen alguna otra reflexión o alguna pregunta, y si no, yo me hago la última, ya para finalizar. Patricio. No, mi comentario ya está en el contexto porque era con respecto al servicio penitenciario, porque llamó la atención que justamente antes de lo que pasó en el medio televisivo, se habían escapado, fugado los dos líderes, uno de los choneros
y otro por parte de los lobos, cuando supuestamente los iban a desplazar, trasladar a una cárcel de máxima seguridad, que me hace acordar mucho a lo que pasó en el 2010 con el PCC en San Pablo, que por mantener su poder dentro del servicio penitenciario y no ser encerrado a un lugar más restrictivo, empiezan a causar este tipo de actos terroristas, digamos, como para proteger su status quo. Iba por ese lado, pero bueno, ya con el tema de penitenciario, eso lo han contestado. Lo único que podría preguntarle a Roberto, ¿qué opina si en todo este tema de violencia tiene injerencia la influencia tanto de los carteles mexicanos, como puede ser el de Sinaloa, Nueva Generación, que actúan con cada banda ecuatoriana? Sí, de acuerdo a la información, los carteles, como te digo, las bandas de aquí del país, los choneros y los tiguerones, tienen cada uno su interrelación con los carteles. Por eso es lo que aquí ya se habla, como te decía, de no solamente grupos criminales, sino que se van convirtiendo en corporaciones criminales que además van diversificando sus negocios, sus líneas de negocios, entre comillas, porque también vemos que ya no solamente estamos hablando de narcotráfico, de cocaína, hablamos de narcotráfico de otras sustancias, también hablamos de tala ilegal, de minería ilegal. Entonces, estos grupos van poco a poco implementando nuevas líneas de negocio, entre comillas, y todo esto ante la pasividad del Estado. Entonces, vuelvo yo a repetir de que para enfrentar este tipo de circunstancias necesitamos, además de la cooperación internacional, unas estructuras estatales sólidas, una institucionalidad sólida. Sin ellas, lastimosamente, es poco lo que yo creo que se puede hacer y el ejemplo claro está en lo que nos está sucediendo aquí en el país. Gracias, Bueno, Roberto. excelente, excelente presentaciones. La verdad que a mí me queda una última pregunta muy breve con respecto al tema del lavado de dinero. Un poco te quería preguntar, Roberto, si conoces el tema, cómo son las políticas de lavado, cómo viene el cumplimiento de las normas antilavado y y si es un sistema sólido para evitar que esta legitimación de activos de origen criminal. Eh, Como habíamos hablado, yo creo que sin el tener una institucionalidad sólida que combate el lavado de activos, lastimosamente estamos alcanzando pocos objetivos y lastimosamente dentro de esta debilidad institucional, la UAFE, que es la unidad encargada del lavado de activos, que depende de la Fiscalía del Estado aquí, cada vez se ha visto más mermada en sus capacidades. No tengo el dato exacto, pero creo que el último presupuesto del año pasado no superaba los $500,000 de toda esta unidad. O sea, básicamente los sueldos y salarios de sus personeros y nada más. Entonces, si no se trabaja, si no se fortalece, tanto humana como tecnológicamente, como en personal, en el valor, en los valores humanos, lastimosamente poco es lo que se tenga que hacer o se puede hacer. Y eso es lo que también abre el camino para un montón, para gran cantidad de perspicacias que nacen en la sociedad. Por ejemplo, durante la pandemia y en estos años que el país ha entrado en una crisis de varios tipos, no solo tenemos una crisis de seguridad, también tenemos una crisis económica, los bancos triplicaron sus ingresos. O sea, eso da mucho que pensar. Se supone que en una situación de depresión económica, toda la sociedad en su conjunto debería tener esas características, pero en la realidad actual es que los bancos triplicaron sus ingresos. Entonces eso nos habla mucho de que hay mucho dinero, se habla alrededor de 3,000, no se tienen cifras claras, pero lo que hay de información se habla que anualmente en el país se lava alrededor de 3,500 millones de dólares de lavado, ya lavado de activos. Si tomamos en cuenta que el presupuesto del Estado ecuatoriano es alrededor de 30,000 millones al año, es una considerable suma de dinero que está circulando de forma ilícita en el país, que no es solamente el único dinero que circula, es el que se lava específicamente, pero también detrás de eso también hay otro dinero ilegal que se mantiene ilegal en la economía. Entonces,
Este es otro de los grandes problemas. Yo creo que ese es el centro de gravedad del problema. Si lográramos intercambiar, colaborar, lograr trabajos conjuntos institucionales en el país y en la región para trabajar en este tema de lavado de activos, creo que sería mucho más incluso eficaz que la lucha que estamos librando ahora en el campo táctico exclusivamente. Excelente, bueno, muchas gracias. Patricio o Diego, no sé, me gustaría que ustedes le dieran el cierre, que son los moderadores. Yo estoy muy agradecido con los expositores y con todos los asistentes. Bueno, más que agradecerles nuevamente, ¿no es cierto?, por tan importante ponencia, a todo el equipo del analista, por la organización, a vos, por supuesto, también, Fernando, que fuiste el nexo con estos grandes ponentes. Y bueno, para cerrar, digamos, una conclusión mía, digamos, de todo lo que se estuvo hablando hasta este último tema que se tocó, que fue el lavado de activos. Creo que todas las actividades ilegales, como ser el lavado de activos, venta de órganos, trata de personas, rutas por donde pasan los pacientes de un país hacia otro y demás, creo que todos ellos, digamos, son engranajes, ¿no es cierto?, por así decirlo, un poco más pequeños que se van uniendo y van empujando y van haciendo mover a una rueda, ¿no es cierto?, que va tomando dimensión, que sería el narcoterrorismo. O sea, yo creo que se va nutriendo de las distintas actividades ilegales, ¿no es cierto? Y bueno, al no tener digamos, una manera de controlar, de ir frenando, llegamos a lo que es la situación actual de lo que es Latinoamérica, ¿no es cierto? En algunos países un poco más marcados que en otros, y otros que están tomando ese mismo rumbo, ¿no es cierto? Así que, bueno, lo ideal sería todo todo el aporte que se ha hecho desde los participantes y de los ponentes, que haya, ¿no es cierto?, una unidad para poder combatir, digamos, ¿no es cierto?, de comenzar de alguna manera a combatir conjuntamente entre todos los países, entre aquellos que tienen el poder de tomar las decisiones, en aquellos que tienen el poder de planificar y de hacer ejecutar las acciones. Y bueno, creo que es la única manera, ¿no es cierto?, de entre todos poder formar un gran equipo, digamos, para darle un freno a todo esto que está ocurriendo en Latinoamérica. Así que bueno, esa es una reflexión de un pequeño aporte y bueno, muchas gracias a todos los participantes y por supuesto a organizadores y ponentes. Bueno, creo que nada más. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto, que seguramente va a haber alguna nueva actividad de parte del analista. Muy agradecido, Roberto, Abraham. Espectaculares las presentaciones y bueno, nos dejaron pensando y la verdad que estamos preocupados porque este fenómeno no se extienda a otros países de la región, entre ellos nuestro país. Así que bueno, de vuelta gracias y estamos a la orden para lo que necesiten. Gracias, Fernando. Gracias a todos. Gracias a todos.